Buenos días a todos, qué gusto saludarlos esta mañana. Hoy continuamos con nuestra serie de estudios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 al 17, y estamos en una serie acerca del último discurso del Señor Jesucristo antes de su crucifixión. Nada más recordarles que nuestros estudios los cambiamos a los días martes y jueves. Martes y jueves, 9:30 de la mañana, vamos a estar subiendo este estudio a YouTube y ustedes podrán acceder a él también en Facebook. Qué gusto saludarlos nuevamente. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Padre, te damos gracias esta mañana en la cual nos permites estar delante de ti. Dios Santo, te rogamos que sea tu Espíritu Santo que conduzca nuestros pensamientos. Padre, que Él sea el que nos enseñe y que enseñados en ti podamos honrarte y darte la gloria a ti y cumplir con tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero hacer una anotación importante. Estos estudios fueron desarrollados y compartidos por el reverendo Gerardo Nijenhuis a través del editorial El Faro, en un grupo de estudios que se dieron en el fanal de la Iglesia Presbiteriana, y han sido de bendición para mi vida y espero que estén siendo de bendición para tu vida. Hoy estaremos viendo otra palabra de consolación y seguimos estudiando el capítulo 14 y vamos del versículo 21 al versículo 27. Dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22. Y le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En este estudio, donde hemos estado considerando las palabras de consuelo, hemos procurado ir desmenuzando y desarrollando un estudio detallado y penetrante de estos aspectos importantes de la consolación. Y algunas veces nos pueden estar escapando algunas cosas, pero cada vez encontramos detalles más importantes, más profundos, que nos puedan ayudar a entender el sentido de la consolación que los discípulos estaban recibiendo o que estarían recibiendo de parte del Señor Jesucristo. Habíamos hablado que en el Espíritu de verdad estaría con ellos en Cristo Jesús, y de cómo el Señor atendería esa necesidad emocional y sentimental en ellos. Pero no solamente eso, sino que también, aparte de esa compañía, de esa sensación de su presencia, algo muy importante que el Espíritu Santo estaría haciendo en la vida de sus discípulos, de todos los creyentes en la historia del cristianismo, es poder percibir, poder sentir su presencia, esa profunda consolación, pero en el profundo sentido también, como terminamos en el estudio pasado, no los dejaría huérfanos. El Señor les daría el Consolador, y los prepararía, nos prepararía para hacer la obra del reino, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? En el sentido mismo de su proclamación.
la proclamación del reino de los cielos. Así que los discípulos viven porque Jesús vive. ¿Y cómo es que vive Jesús en ellos? Es que el Espíritu de verdad que está en ellos los capacita para establecer el reino, y en la enseñanza de la palabra de verdad pueden vivir la vida que fueron llamados y cumplir la tarea que ya fueron también llamados a llevar a cabo. Este Espíritu de verdad que es también autor de la palabra de verdad. Hoy entramos en una ampliación de esta palabra de consuelo, y esta es: yo me manifestaré a vosotros. Y esto cabe la pregunta, porque si ustedes observan en el versículo 20, cuando Jesús le dice a sus discípulos: aquel día vosotros me conoceréis, que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Luego les dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Judas, no el Iscariote, le pregunta: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y sobre todo en el sentido mismo de, si es una manifestación, ¿cómo es que el mundo no se dará cuenta? No es una contradicción. ¿Cómo será posible manifestarse? ¿Que las manifestaciones no son públicas? ¿Cómo será una manifestación privada? ¿No es una contradicción? ¿Cómo será? Jesús le contesta enfáticamente en un sentido, ¿sí? Dice el pasaje desde el versículo 23 hasta el 27, dice el verso 23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Jesús da una contestación firme y fuerte acerca de la palabra. Jesús vendrá y se manifestará en la palabra, y es enfático el Señor: el que guarda mi palabra es aquel que me ama. Y de alguna manera lo repite negativamente en el versículo 24: el que no me ama no guarda mis palabras. Así que el sentido es: aquellos que aman guardan la palabra de Dios, viven en la palabra de Dios, son enseñados en él, y lo que es el resultado es que el Padre y el Hijo harán morada en él. Y recuerden que cuando hablamos del término de morada, hablamos de una estancia para siempre. Esto debemos notarlo. Ahora, hay un detalle importante también: el que guarda mi palabra es el que me ama. Cambió el sentido, ya no habla de mandamientos, ahora habla de su palabra, y tiene que ver con las instrucciones de cómo vivir y creer la misma palabra, hacerla. Debemos ver que esta doble afirmación, el que me ama, es decir, el que ama a Jesús, cumple con sus instrucciones. Y luego dice: el que cumple con sus instrucciones ama a Jesús. No se puede amar a Jesús si no se cumple con sus instrucciones. No se puede amar al Señor sin recibir su palabra, ni oír y amar si su amar es sin amarle a Él. Es decir, no puede cumplirse, no podemos decir que le amamos e ignoramos lo que Él nos dice. El amor de Jesús es la manifestación del verdadero creyente, porque viene en su palabra, porque está dispuesto a creer lo que dice Jesús, y que al creer lo que dice Jesús entiende que tiene que vivir en esa fe. Ahora, los discípulos tienen que recibir la enseñanza e instrucción que Jesús les ha dado. Y se las ha dado cuando todavía está con ellos. Según el versículo 25 dice:
os he dicho estas cosas estando con vosotros. Así que si vemos el tiempo, es un tiempo perfecto, algo que ya se ha realizado previamente. No es precisamente de algo que va a suceder, es algo que ya se aprendió. Y el Consolador hará la tarea, ¿sí?, de recordar y tener presente esta parte del estudio de la palabra de Dios, del discurso de Jesús, para que sus discípulos puedan hacer las obras, continuar las obras de Jesús, que Él dijo, mayores que estas haremos. Así que, mis amados, los creyentes, los discípulos siguen haciendo la obra de Jesús y son instruidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu verdad. Después veremos más ampliamente esto en el capítulo 15, versículos 26 y 27, y en el 16, 8 al 14. Pero ahora es suficiente recalcar que esta enseñanza tiene que ver con las cosas que Jesús había enseñado. El segundo punto es las palabras de consuelo. Mi paz os doy. En el verso 26, Jesús retoma el sentido de la consolación. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí debemos ver que nuevamente el Señor, al repetir al Consolador, el que estará recordando aquello que han aprendido, les está dando el sentido de que tengan paciencia, no tengan miedo. Es importante que guarden el sentido mismo de que en medio de las circunstancias que pudieran estar viviendo, el Señor está con ellos y no deben de temer. Y es por eso donde entramos a una parte muy interesante. Después de decirles que el Consolador será con ellos y que en su nombre Él les enseñará todas las cosas, el versículo 27 nos habla sobre un concepto muy importante, el concepto de la paz. Es decir, nos lleva a meditar profundamente acerca del sentido de la paz, de no tener miedo, de no estar nervioso. ¿Cómo poder no estar nervioso si fuimos formados, o más bien deformados por este mundo en el concepto de la paz? Parece que nosotros guardamos el sentido del concepto de la paz cuando no tenemos problemas o cuando no hay alguna circunstancia que nos está sacando de nuestra comodidad. No, el sentido de la paz en la Escritura es mucho más profundo, es mucho más intenso. Para empezar, no es cualquier paz, es la paz del Señor. Mi paz os doy. Y cuando habla de este sentido, de su paz, es una palabra en un sentido que tiene que ver con que nos deja algo, un tesoro. Mi paz os doy. Algo muy valioso. ¿Por qué? Porque somos herederos de ese reino que el Señor nos da y confiamos en esos tesoros, en eso que Él nos hereda. Es algo especial. La paz que aquí se menciona viene del concepto en hebreo conocido como shalom. Y este shalom es una paz que tiene un sentido mucho más amplio del que nosotros conocemos. Muchas veces nada más nuestro sentido es negativo, y decía hace un momento es no tener luchas, no tener riñas, no tener guerra.
No. Aquí el sentido que podríamos pensar es el que se encuentra en Romanos 8:28. Si lo puedes buscar en tu Biblia, Romanos 8:28, dice el verso: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando tomamos en todo el sentido más profundo esta expresión, todas las cosas ayudan a bien, nos lleva a pensar que toda idea, todo pensamiento que tenga que ver con armonía, prosperidad, compañerismo, felicidad, seguridad, cooperación, concordia, calma, tranquilidad, concierto, hermandad, progreso, crecimiento, bienestar, fortuna, desarrollo, bonanza, templanza, prudencia, todas estas cosas ayudan a bien. Es un estado donde, si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, por sus mandamientos, por la confianza, como dice el texto, a los que son llamados conforme a su propósito, ¿sí? Estos que son llamados a su propósito, descansamos, que guiados por su palabra, por su instrucción, por su verdad, somos guiados por nuestro Maestro, el Espíritu de verdad. Esta palabra, mis amados, tiene una condición indispensable: la presencia del Hijo en la vida del creyente, en la persona del Consolador. Cuando Jesús dice que se va, dice que estará presente en la iglesia por su Espíritu de verdad, y que en ese Espíritu no podemos ser separados, ni en su verdad, ni en la Escritura, ni en ninguna manera. Ellos son inseparables y nosotros de ellos. Todo esto está relacionado con la ida de Jesús. Pero que si nosotros entendemos, es decir, si los discípulos hubiesen entendido ese día la necesidad de que Jesús tendría que irse, en lugar de entristecerse, se alegrarían porque su partida tendría que ver con toda esa transformación a través del Espíritu Santo para ser conformados a la imagen del Hijo. Fue el propósito que somos llamados, y asegurados en la paz del Señor, porque en su paz nos asegura que Él tiene todo en control. Su palabra es seguridad en nuestras vidas. Creerla, vivirla, amarla, es amar al Señor, estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amados, yo creo que esto es algo que debemos tener muy presente en nuestro corazón. El Señor nos ha dejado su paz, y su paz está basada en sus promesas, la seguridad de su palabra. Cierto es que hay una inquietud al final de este mismo texto, porque si ustedes observan, de alguna forma, dice el versículo final del 27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay circunstancias, hay un enemigo, sí, el enemigo de nuestras almas, el príncipe de este mundo. Pero si recordamos siempre en la palabra de Dios y tenemos firme la victoria de Jesucristo, disfrutaremos esa paz ante cualquier circunstancia.
Espero que este consuelo llegue a tu corazón. ¿Qué les parece si oramos para dar gracias a Dios por el consuelo que nos da? Padre, te damos gracias porque, conociéndonos como somos, envías a tu Hijo para salvarnos, pero en tu Espíritu Santo nos los das como esa herencia, esas arras que aseguran que viviremos firmes con su presencia en nuestras vidas, en, por y con nosotros. Gracias. Esta debe ser nuestra paz. Caminamos seguros en tu voluntad. Gracias, Señor, la seguridad a tu pueblo. Padre, que tu Espíritu Santo obre en toda tu iglesia, su presencia real en ella. En Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.